¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Te parece que hagamos un especial del Día del Niño? Entonces te propongo dos cosas. Primero, llama a los nenes de la casa, ¿sí? Si no tenés nenes en tu casa y conoces o tenés un familiar que tiene hijos, mostrale este video. Pero vos también míralo, no lo sientes a tu hijo ahí y digas, toma, esto es para vos. No, no, no. Porque vamos a ver palabra de Dios tanto para los nenes como para nosotros los adultos también. Que en el fondo somos un poquito nenes. ¿Te parece? Si bien todos los días son el Día del Niño, hoy vamos a tener palabra especial y específica para ellos. Te invito a buscar tu Biblia o tu dispositivo móvil y abras y busques en Juan capítulo 6. Ahí nos relata la Biblia sobre una de las actividades de Jesús. Cuando empieces a leer y cuando leas el titulito de arriba vas a decir, ya sé de lo que va a predicar Gustavo. Pero pensá que la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo. La palabra de Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros y para nuestra vida. Entonces no te quedes con lo que ya sabes si es que no lo pusiste en práctica, sino prepara tu corazón, prepara tu mente para renuevo de vida, para palabra de Dios fresca. ¿Por qué? Porque su palabra es viva y es eficaz y es abundante. ¿Ya tenés? Ya tenés Juan capítulo 6, leámoslo juntos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Alto. Paremos ahí. Y vos dirás, no, pará, falta lo más interesante, falta lo más emocionante, cuando Jesús multiplica los panes, multiplica los peces. Pero vamos a ponernos un poquito en situación. Y vos que sos nene, que estás escuchando, ahora vos abrís la canilla y tenés agua, y vas en la heladera y hay un pedacito de queso, o buscás en la alacena y tenés un pedacito de galletita, o decís, bueno, a ver, mamá, a pesar de la cuarentena, vas a comprar galletitas o algo para comer, tenemos todo a mano. Pero imagínate esto, estaban en un desierto muy amplio, ellos habían bajado de un bote, estaban próximos a una fiesta, la fiesta de la Pascua, que para ellos era muy, muy importante. La gente estaba, es como cuando vos estás cerca de Navidad, donde hay expectativa, donde hay emoción, donde no solamente esperás los regalitos, como hoy Día del Niño, que capaz que los tenés, esperemos que sí, pero hay regalos más importantes, que es el amor de Dios y el amor de mamá y papá. Pero ya se estás esperando un juguete. En esta fiesta de la Pascua todo el mundo estaba emocionado, todo el mundo estaba con ganas, todos se preparaban, estaban cada uno empezando a preparar los rituales que correspondían a esa fiesta. Pero ¿qué pasa? Separados de esa fiesta, había gente que no estaba pensando en ese ritual, no estaba pensando solamente en la Pascua, a pesar de que era algo muy importante para ellos. Dice que había una multitud que le seguía, en el versículo 2. Le seguía gran multitud porque había las señales que hacía en los enfermos. Jesús hacía milagros. Jesús hacía muchos milagros, sanaba. Entonces la gente le seguía. Le seguían los enfermos para que Jesús los sane y le seguían la gente que había sido sanada en agradecimiento también. Cuando hablo de una multitud, en esa época se contaba solamente los hombres. No se contaba las mujeres y los nenes. Entonces
dicen que había 5.000, pero si contamos una mujer y un nene por cada hombre, nos da aproximadamente, se suele decir, 15.000 personas o más. Entonces de repente se acerca alguien, estaba Felipe, que era uno de los amigos de Jesús, uno de los 12. ¿Te acordás? Esto lo viste en la escuelita bíblica, que Jesús tenía 12 discípulos, y había uno que se llamaba Felipe, y Jesús, haciéndole una pregunta que lo iba a incomodar, para probarlo, para ver cuán inteligente era, aunque Jesús era más inteligente y sabía lo que Felipe iba a responder. ¿Sabes qué le dice? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, de repente imagínate, ¿no? El desierto. Había un mar, de aquel lado ellos estaban arriba de un monte. Y de repente, 15.000 personas que lo seguían, todos hambrientos, todos cansados. Los nenes tirándole de la pollera a la mamá, del vestido a mamá, mamá, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y los hombres poniéndose a pensar qué lejos que estamos. Había gente con necesidad. Y Jesús, sabiendo esa necesidad, le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coma toda esta gente? ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar comida? Y en el versículo 7, Felipe le dice, cuenta la plata que tenía Judas, que era el que recaudaba el dinero, cuenta todo y le dice 200 denarios, no importa cuánto es, tenemos plata, es como si dijeras hoy 200 pesos, 2.000 pesos, no importa, no alcanza para alimentar a 15.000 personas, hambrientas y muchos nenes. ¿Viste cuando te agarra hambre? Decís, yo soy como el pastor gastronómico, parece. Siempre hago la Santa Cena y siempre predico sobre estos temas, ¿no? Entonces, Felipe dice, 200 denarios no van a alcanzar para que cada uno tome, aunque sea un poco. No estoy hablando de comer un montón, un poquitito, aunque sea como para decir, algo les dimos. Hasta que uno de sus discípulos, uno que se llamaba Andrés, que estaba ahí, dice, que era hermano de Pedro, ¿sabes qué dijo? Acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. Más. Ya viene el problema, ¿no? Primero dio como la respuesta, como la solución. Y después dijo, ¿y qué es esto para tanta gente? Lo que te quiero compartir en esta mañana son 2 actitudes distintas. Vos sos un nene, ¿sí? Y siempre se habla de la obediencia. ¿Viste? Cuando predican o cuando alguien habla a los nenes, siempre se le habla sobre la obediencia y te pone la canción del Patito Juan. Obedece a tu mamá. Obedece a tu papá. No. Obedece a tu mamá. A mi mamá también. Siempre se habla de la obediencia. Y no está mal. Está bien que se hable de la obediencia porque tenemos que ser obedientes. La Biblia dice que tenemos que obedecer a nuestros padres. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Eso después lo vamos a leer o lo vamos a ver en otra predicación. Pero siempre se habla justamente de esto, se habla de la obediencia. Yo no solamente te quiero decir que hay que ser obediente, sino que te invito a hacer algo más. Te invito a dar un paso más, que es hay cosas que hay adentro tuyo, que son la valentía, que son el coraje, y hay cosas que vos tenés adentro como nene que vos podés dar. Cuando se dice sé obediente, está bien, pero hay un montón de dones y talentos que vos podés dar. Hasta ahí a los nenes, ahora seguimos. Pero mamá, papá, fíjate lo que dijo Andrés. Aquí hay un muchacho. Hay una multitud de 15.000 personas. Había muchos nenes. Había muchísimos nenes. Seguro, quizá una tercera parte eran nenes. Pero Andrés tuvo la visión del líder, el ojo del líder, de ver al nene, primero que estaba cerca. No estaba lejos, aburrido, gritando o llorando. El nene estaba cerca. Y segundo, no solamente vio al que estaba cerca, Andrés, sino que vio a aquel que tenía algo. Mensaje para mamá y para papá. Vos podés tener muchos hijos o podés tener uno solo,
Y podés ver la parte negativa de tus hijos. Podés ver que protesta, que chilla, que es rebelde, que si le sigue obedece, 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 le aplicás la Biblia, como cuando yo era chico decía, le aplicás la palabra y le pegan un bibliazo en la cabeza, nada, así, un coscorroncito. Pero a mí no, ¿eh? A mí no, dicen. Entonces, como mamá, como papá, tener la visión de ver aquel potencial que tiene nuestros hijos. Por supuesto que esos pequeños panes y esos pequeños peces no iban a alcanzar para toda la multitud. Sin embargo, Andrés, ¿qué dijo? Acá hay un muchacho. Primero, Dios te dio a tu hijo, ¿sí? Andrés vio el potencial en la persona. Te invito como mamá, como papá, a ver el potencial en tu hijo o en tu hija. A ver no lo que le falta, sino lo que ya tiene. Y ese nene era lo que tenía en ese momento. Desde el punto de vista de la edad, era un nene, ¿sí? Y en cuanto a la posición social, evidentemente era pobre, porque si no, no hubiera estado ahí y tan cerca también. Ahora, con su actitud, Andrés también, estaba incluyendo a los nenes de alguna forma en el ministerio de Jesús. Porque vos tenés a los 12 que no podían hacer nada. Sin embargo, este niño, esta criatura, este chiquitito, estaba cerca y algo pudo hacer. Entonces, dos cosas. Primero, papá, mamá, tenés que ser más Andrés, más ver del potencial de los que tenés cerca. Primero, ver aquellos que tenés cerca. Segundo, ver el potencial, no lo que les falta, no la carencia. No decir, esto que tiene, con esto no se hace nada. Sino que, como dijo Andrés, aquí hay un muchacho, acá hay algo. Este está cerca, este no está corriendo por ahí, no está jugando con otros. Hay algo distinto, ¿te pusiste a pensar en eso? Ese nene no estaba correteando por ahí, no estaba diciéndole o burlándose con otro diciendo yo tengo comida y ustedes no. Estaba cerca, estaba viendo qué pasaba, estaba en la pomada, como se suele decir, ¿sí? Estaba en la mesa chica, estaba Jesús, los 12 y él, este nene cerca. Y Andrés pudo ver eso, acá hay un muchacho. Segundo, pudo ver que ese muchacho tenía potencial. Mamá, papá, tus hijos tienen potencial. Es cuestión de buscarlo. Es cuestión de hacer como hizo Andrés. No mirar allá a lo lejos y ver el problema y decir, uy, cuánta gente que hay, no vamos a poder, sino bajar un poquito la vista. Ver quién está cerca, disponible y dispuesto. Y ver lo poco que tiene, pero no como poco, sino como potencial. Ahora vos, nene, esto fue para los papás. Vos, nene, acércate a Jesús. ¿De qué forma? Vos decís que te hacen bullying, vos decís que capaz que decís que sos feo, o crees que no sos inteligente, o todas esas cosas que a veces cuando sos nene se te meten en la cabeza, o te meten también en la cabeza, ¿sí? Este nene no le importó lo poco que tenía, sino ¿sabes qué hizo? Se acercó y dio lo poco que tenía. No importa si lo que vos tenés decís que es poco. No importa si la gente dice lo que dice de vos. ¿Sabes qué es lo importante? Lo que vos pienses de vos y lo que Dios piensa de vos. Si seguimos con el texto, y ahora sí hay que seguir con el texto, ¿qué dice la Biblia que pasó? Jesús tomó aquellos panes, a aquellos peces, y resumiendo un poco la historia, dice que dio gracias, oró, y lo que sabemos que pasa, ¿no? No lo dice la Biblia esto, pero imagínate la cara de Andrés, imagínate la cara de Felipe, Andrés diciendo, uy, menos mal que miré a este nene, menos mal que este nene estaba en ese lugar, menos mal que se me ocurrió de tirar esta idea, mirá, acá hay un muchacho y tiene panes y peces. No dijo acá hay panes y peces, dijo acá hay un muchacho, acá hay un nene. Vos estás ahí, vos como nene, estás
cerca de Jesús. ¿Qué es estar cerca de Jesús? Cuando orás, cuando le pedís a Jesús, cuando le contás tus cosas a Jesús, cuando mirás lo que se suele llamar dibujitos o películas cristianas, o escuchás música que alabe y adore a Dios, o vos, si no tenés nada para escuchar, vos mismo le das gracias a Dios. ¿Por qué tenés que darle gracias a Dios? Este nene entregó lo poco que tenía y se quedó sin nada. ¿Te pusiste a pensar en eso? Tenía sus panes, sus peces, para él, para comer él, o su familia, no sé. Y de repente lo entrega y no tiene nada más. Se queda sin nada. Pero se queda de repente sin nada. De repente se empieza a multiplicar. De repente la gente empieza a comer. De repente lo poco que él tenía ya no lo tiene, pero lo tienen los otros y se multiplica. Y por supuesto él también habrá comido. Así como nos imaginamos la cara de Andrés. Menos mal que vi a este chico. Imaginemos la cara de Felipe diciendo, pensar que yo vi el problema. Jesús me preguntó a mí y no lo supe resolver. Y pensar que este nene sí lo pudo resolver. Cuando la Biblia dice que tenemos que ser como niños, se refiere a esto. Al dar desinteresadamente. A no calcular tanto como Felipe. Y como Andrés también, ¿sí? Ser calculadores, decir, bueno, a ver, Felipe, no hay nada. Andrés, mira, hay poco. Tenemos los 3 pasos, ¿no? Felipe calculó, agarró la calculadora, bueno, calculadora no había en ese tiempo, pero agarró y dijo, mira, tengo plata. No alcanza. Hay un problema, no alcanza. Andrés dijo, tengo un muchacho que trae panes y peces, pero no alcanza, es un pasito más. Sin embargo, el nene fue con todo. Nuestro corazón tiene que ser como el de niños, desinteresados. Tenemos que dar, tenemos que no preguntarnos tanto, no calcular tanto, no ser tan fríos, sino que dar. Yo creo que este nene fue por unos instantes el apóstol, el discípulo número 13, de alguna manera, porque formó parte como del ministerio de Jesús. Esta criatura fue alguien importante para que el milagro se haga. Cuando Jesús toma esos panes y toma esos peces y agradece, yo creo que en su corazón habrá agradecido también por este nene, porque le estaba dando una lección a todos los discípulos. Necesitamos más Andrés en nuestras iglesias. Necesitamos más nenes como estos en nuestras iglesias. Más Andrés en el sentido de que veamos el potencial, que veamos los nenes que están alrededor nuestro, que veamos estos chicos que no son el futuro, ya son el presente. Y esta cuarentena ayudó un poquito a retrasar el conocimiento que ellos tienen de la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mamá, papá, alimentar a tus hijos con la palabra de Dios. No solamente leyéndoles la Biblia, sino orando con ellos, leyendo con ellos, orando con ellos, hablando con ellos. Y cuando tienen problemas, ayudarles a llevar esos problemas a los pies de Cristo. Y más nenes también, así como necesitamos más Andrés en nuestras iglesias, necesitamos más nenes desinteresados, como dije hace un rato. Que no calculen tanto, que den desinteresadamente y que estén cerca, que estén ahí en la mesa chica, en la pomada, que estén reunidos, que estén interesados por las cosas del reino y por las cosas que están pasando. Quizás este chico estaba cerca de Jesús porque Jesús era popular, por decirlo de alguna manera, o por curiosidad, porque todo nene es curioso. Pero esa curiosidad es la que hizo que él esté en ese momento y en ese lugar. Nuestros hijos tienen que... esto que pasa no es una invitación, esto que pasó es como una invitación a que nuestros hijos entreguen toda la energía, sus talentos, sus dones a disposición de Jesús. Entonces el desafío tuyo como mamá, el desafío tuyo como papá, es justamente esto. De qué dones y qué talentos y qué potencial tiene mi hijo.
que hace de mi hijo algo especial, que pueda aprender de mi hijo, que está entregando mi hijo para el reino de Dios y para que con eso se pueda bendecir a otros. ¿Sí? La Biblia dice: de las bocas de los niños y de los que maman, lee ese versículo, porque los nenes son muy importantes para Dios. Hoy es el Día del Niño. Todos los días son los días del niño, ¿sí? Entonces, a vos que sos nene, a vos que sos nena, o que te considerás nene o nena, hay unos grandulones también por ahí, que esperan recibir su regalo. El mejor regalo que podemos dar, ¿sabes cuál es? No es a nosotros como padres. El mejor regalo que podemos dar es justamente una vida de calidad espiritual a nuestros hijos. Y vos fíjate que este nene dio, y con esta edad fue muy feliz, ¿sí? Vos que sos nene, te gusta recibir, está bueno recibir, pero ¿sabés qué dice la Biblia? Que mejor dar que recibir. Pues si no, ¿cómo voy a dar? Yo quiero recibir. Pero probá en dar como hizo este nene. Vas a ver la felicidad que se siente también. Te invito a repasar entonces este versículo que acabamos de leer, estos versículos que acabamos de leer, y sobre todo este versículo, el versículo 9, donde dice: aquí está un muchacho. ¿Sí? Aquí está un muchacho. Te invito a abrazar a tus hijos, a tomarlos de la mano. Si son grandotes, si ya te hicieron abuela o abuelo, siguen siendo tus hijos. Y hacé como Andrés: aquí está un muchacho que tiene estos talentos. En el caso de la Biblia tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿cuántos talentos y dones tienen tus hijos? Tómalos de la mano ahí donde estás, abrazalos, poné tu mano sobre ellos y te invito a bendecirlos y a dar gracias a Dios por ellos en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por nuestros hijos. Los bendecimos, Señor. Y ayúdanos a transformar esta bendición que estamos diciendo de palabra en este momento, que es algo que sale de nuestras entrañas y sale de nuestro corazón y de nuestra mente con todas nuestras energías, en algo para todos los días. Que nuestra forma de dirigirnos a ellos, que nuestra forma de caminar, que nuestra forma de andar, que nuestra forma de comportarnos todos los días sea parte de esta bendición. Y Señor, te agradecemos por nuestros hijos. No importa si están al lado nuestro o ya se han ido a sus propias casas, siguen siendo nuestros hijos. Y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos hecho y estamos haciendo por ellos. Te damos gracias porque reconocemos que somos administradores de su vida. Gracias, Padre, porque no fuimos perfectos y no somos perfectos. Vamos camino a eso y queremos serlo y reconocemos nuestros errores. Pero, Señor, estamos haciendo lo mejor posible y vos nos ayudás a eso. En este Día del Niño, Señor, que muchos chicos recibieron regalos, quizá otros no, oramos por la niñez de nuestra iglesia. Oramos, Señor, por la niñez de nuestro país. Padre, en el nombre de Jesús, los cubrimos con tu sangre. En esta mañana, Señor, oramos fervientemente para que vos los bendigas, para que vos los guardes, pero los guardes también a través nuestro, que con nuestras oraciones podamos proteger su mente de todo dardo del enemigo, Señor. Que podamos, Señor, ayudarles a transitar por la senda antigua, por estos valores que vos nos inculcaste. Señor, protege su mente de todas las acechanzas del enemigo, de todo valor y de todo concepto que no es tuyo, Señor. Protege su cuerpo también de las acechanzas del enemigo, de las acechanzas del diablo. Ponemos a nuestras hijas y a nuestros hijos en tus manos para que vos los cubras. Sabemos de testimonios poderosos, Señor, de que vos has cubierto literalmente a tus hijas y a tus hijos
hijos en momentos de angustia, en momentos de problemas en la calle o en sus hogares. Señor, cubrimos con tu sangre. En el nombre de Jesús, si ahora hay alguien que esté pensando en hacer algo a nuestros hijos, tanto física, mental o emocionalmente, destruimos sus planes en el nombre de Jesús. Cubrimos sus cuerpos, Señor, para que vos los cuides. Cubrimos sus cuerpos, Señor, para que ellos lleguen sanos y salvos, Señor, a la edad donde quieran y puedan decidir. Los cubrimos, Señor, y te agradecemos, Padre, porque vos siempre estás, porque sos todopoderoso, porque nuestros hijos, así cuando nacieron, los entregamos y los presentamos a vos a partir de ese momento y antes, cuando estaban, Señor, en el vientre de mamá, vos los cubriste con tu sangre, Señor, y sabemos que nuestros hijos son tuyos y te damos gracias porque tenemos la tranquilidad, tenemos la paz y tenemos la confianza de que vos estás siempre con ellos y los vas a guiar y nos vas a ayudar a nosotros a guiarlos siempre por el buen camino y por las mejores decisiones. Señor, que este día del niño sea el comienzo de algo hermoso, que este día del niño sea el comienzo de algo tremendo para sus vidas, que estos nenes, que nuestros hijos, así como este chico de Juan 6, cambió la historia. Si bien recordamos el milagro de Jesús, pero nos olvidamos de este nene, gracias a este nene, Señor, Jesús tuvo la posibilidad de hacer un milagro, que nuestros hijos sean factor de cambio para la humanidad, que sean factor de cambio para Longchamps, que sean factor de cambio para nuestra iglesia, que nuestros hijos revolucionen nuestras vidas, que revolucionen sus propias vidas, que sean un ejército poderoso. Te damos gracias por esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga mucho. Orá de nuevo por tus hijos, orá con tus hijos, también abrazalos, querelos mucho y acordate de esto. Tenés a alguien al lado, mirá su potencial. No te pongas a pensar que es poco lo que tiene. Es lo que Dios les dio y hay que valorarlo, ¿sí? Y vos, nene, obedecé a tu mamá, obedecé a tu papá, pero pensá que lo que vos tenés adentro es mucho, es valioso y es grande, ¿sí? Ninguno tenga en poco tu juventud. Ese también va para vos. Dios te bendiga mucho.